con Rocío Poquet Nieto, Sales Manager at Aegon Asset Management. Rocío, muy buenos días. Buenos días, encantada. Bueno, lo primero, para romper el hielo, yo creo que lo suyo es mirar, ¿no?, lo que nos está rodeando, el contexto. ¿Cuál es el análisis que hacéis de los mercados en este momento? Pues en Aegon Asset Management estamos viendo que es un momento de mucha volatilidad en los mercados. El conflicto de Ucrania al final está marcando un poco el desarrollo del año. Todo el mundo pensaba que el 2022 iba a empezar con unas perspectivas de mayor crecimiento y de repente empieza el conflicto y el comportamiento de Putin es completamente irracional y no lo podemos predecir de ninguna manera. Con lo cual, si bien el año pasado acabamos con unas perspectivas bastante elevadas de inflación, pensábamos que el 2022 se iban a relajar un poco y ahora de repente estamos viendo cómo sigue incrementando la inflación debido a este conflicto que se ha trasladado sobre todo al precio de las materias primas, cómo al final los mercados están respondiendo ante esas posibles medidas que los bancos centrales pueden tener. En Estados Unidos ya se están subiendo tipos, en Europa aún no se lo ha hecho, pero teniendo en cuenta la reunión del Banco Central Europeo del jueves, veremos finalmente cuáles son sus armas para finalizar un poco y reducir esta inflación y controlarla, y entonces pues estamos siempre marcados por esa volatilidad que no sabemos finalmente qué va a pasar y qué nos depara el 2022. Siempre pensamos que va a ser un año tranquilo, pero yo creo que desde que estalló la crisis del COVID nunca nos vamos a poder ir de vacaciones tranquilos. Mira, lo decíamos antes fuera de micro, efectivamente, ya en tu intervención lo señalabas, ¿no? Ya la pandemia marcó un punto y aparte en cuanto a perspectivas, arranca el año y vamos tranquilos, llega Putin, lo cambia. En lo que parece que poco cambia la cosa es que finalmente la batuta la dirigen los bancos centrales, lo que es verdad que el escenario de alguna manera de los bancos centrales está también marcado por lo que está siendo ese escenario bélico. ¿Cuál es la situación, ¿no?, que podemos esperar, por tanto de las principales instituciones de esos bancos centrales? Bueno, yo creo que los bancos centrales al final han ido marcando, por así decirlo, la política monetaria, que al final es su trabajo desde la gran crisis financiera 2007-2008. Cuando empezó la crisis del COVID ya estábamos en un entorno de tipos bastante bajo, se preveía un poco de recesión, pero no sabíamos exactamente cuándo iba a llegar. Nos encerramos todos en casa con el COVID, el Banco Central tiene que sacar todas sus armas a través de los programas de compra de bonos y luego con la emisión de los fondos Next Generation EU, con lo cual al final siempre han estado ahí soportando los mercados. En Estados Unidos parece que hay un mayor crecimiento económico, también porque están un poco más lejos de este conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que ya se han ido adelantando subidas de tipos, se prevén 6 más para este año, mientras que en Europa seguimos ahí reduciendo un poco la velocidad a la que se están comprando bonos, con lo cual ese ha sido el primer arma del Banco Central Europeo, pero claro, las perspectivas son que el mercado ya está demandando una subida de tipos en Europa debido a los niveles de inflación que estamos barajando, ¿no? Con lo cual, al final el jueves es bastante determinante en ese sentido. Ya Europa está influyendo en ese tramo de los plazos largos a través de la compra de activos e inyectando liquidez en los mercados mediante los fondos europeos, pero hay que ver qué va a pasar en este corto plazo con las posibles subidas de tipos. Ponía sobre la mesa esa otra gran palabra, ¿no?, que llega COVID, bancos centrales, inflación. Era transitoria, luego no era tanto y ahora se ha quedado. Se acabó la reapertura económica, aunque sigue ahí de fondo. El COVID, ¿cuál es el escenario que barajáis, por tanto, para la inflación y cómo puede afectar? Bueno, pues al final barajamos un escenario de inflación elevado porque si bien el año pasado parecía transitorio, en estos momentos la guerra de Ucrania lo que ha hecho ha sido disparar el precio de las materias primas y con eso al final soportar esa inflación alta que veíamos viendo. Además, los programas del Banco Central Europeo de inyectar liquidez en los mercados y la compra de bonos lo único que hace es incrementar el precio de los activos de renta fija, con lo cual en ese sentido ya hay como doble inflación. Lo que no se ha visto de momento es cómo esa inflación se traduce en los sueldos, los salarios de la mano de obra de todos los países. Por lo tanto, al final estamos en un escenario en el que estamos viendo los precios subir, ya se está empezando a traducir dentro de lo que es la cesta de la compra, porque no podemos dejar pasar que al final cuando vas a rellenar el depósito del coche o vas al supermercado o un restaurante, pues el precio de la materia prima es el que es, pero no se ha visto afectado a los sueldos de los trabajadores, con lo cual no estamos en una situación en la que digas la inflación está provocando una situación más grave, a ver cómo va afectando, no ha incrementado el desempleo, con lo cual
se mantiene como a un alto nivel, ¿no? Y entonces tenemos que ver un poco qué va a pasar a largo plazo. Como veníamos comentando, al final en la situación de las materias primas en el que se ha generado ese cuello de botella con el gas ruso, pues eso no favorece que los precios vayan a bajar y que sea algo transitorio, con lo cual tenemos que ver un poco cómo esa transición energética de los países de la Unión Europea, como se está viendo ahora, sobre todo, ¿no?, con las elecciones francesas, ver cómo iba a transicionar, qué pasa con la relación con el norte de África, pues todo eso va a seguir influyendo y no creemos que sea una situación transitoria de muy corto plazo. A lo mejor es 1 o 2 años y luego que al final la situación de los mercados ya están descontando que va a ser más hacia finales de año que quedarse en algo momentáneo. Apuntabas hace un momento, ¿no?, lo que es la batuta de los bancos centrales, lo que va descontando, ¿no?, el mercado en cuanto a subida de tipos. El Banco Central Europeo lleva el pie a un ritmo diferente que la FED. Es verdad, el jueves tenemos cita con Christine Lagarde, pero de cara a esas previsiones que manejáis, ¿qué escenario planteáis para lo que es el bloque comunitario, para lo que es el euro, para lo que es esa política del Banco Central Europeo en subida de tipos? Bueno, al final el Banco Central Europeo lleva un ritmo diferente a la Reserva Federal Americana porque la situación también difiere. Si bien Estados Unidos lleva otro ritmo de crecimiento, aquí en España, bueno, y en Europa hemos estado marcados por ritmos de restricciones distintas. Al final el COVID ha impactado a los distintos países de una manera diferente y, quieras o no, Estados Unidos es un solo país y nosotros somos un grupo de estados, con lo cual cada uno va a su ritmo y tampoco es que tengamos una política fiscal unitaria que puedan decir lo hago todo al ritmo de un solo país. También estaba leyendo esta mañana que estaban mirando deuda a nivel europeo, o sea, mirar indicadores a nivel europeo más que por distintos países. Entonces eso al final sí que determina un poco las acciones que el Banco Central va tomando, porque tiene que implantar acciones que sean una mejora para todos, porque al final si lo que hace es subir tipos y empeora la situación de los países, por ejemplo, del sur de Europa, pues quieras que no, tiene que velar por un conjunto de países más que por una sola economía. Entonces, en ese sentido, pues el mercado yo creo que ya está descontando subidas de tipos, porque venimos hablando de ello durante semanas, y el primer paso que tuvo que dar el Banco Central Europeo fue ralentizar ese volumen de compras que estaban teniendo en los mercados, y ahora ya sí, después de haber influido en el largo plazo, ya toca centrarse un poco más en el corto plazo mediante subidas de tipos. En ese sentido, pues al final, como comentábamos antes, ¿no?, pues tienes que irte hacia estrategias que un poco te permitan reducir esa volatilidad de riesgo de subida de tipos de interés, para que te permitan pues irte de vacaciones de Semana Santa tranquilo, ¿no?, porque menuda semana nos espera. Bueno, esto es la intensidad con la que vivimos desde hace un tiempo, como señalabas. Hablabas de estrategia, ¿qué nos puedes contar, por tanto, de la estrategia de renta fija alternativa Aegon European ABS? La estrategia Aegon European ABS es una estrategia que en estos momentos nos permite descorrelacionar nuestras carteras. Es una estrategia de renta fija y cuando todo el mundo piensa en una ABS, siempre nuestra cabeza va hacia la crisis financiera del 2007-2008, la crisis subprime, y que todo esto va a estallar como una burbuja, pero debemos centrarnos un poco en esa intervención del mercado mediante el regulador y esa protección que se impuso en el consumidor y en los inversores a nivel europeo, ¿no? Entonces, al final, los ABS no dejan de ser bonos flotantes con colaterales que lo que hacen es garantizar el valor de esos préstamos, de esos bonos que se están dando. En el caso de los ABS europeos, además, la regulación lo que impuso fue un mayor nivel de transparencia sobre ese valor del colateral para evitar cualquier problema como hubo en la crisis subprime del 2007-2008 en Estados Unidos, y además son instrumentos que por su característica de bono flotante lo que nos permite es un poco capear esa volatilidad que tenemos en estos momentos del tipo de interés, de subirá, no subirá y qué va a pasar. Además, teniendo en cuenta que reducimos ese riesgo de tipo de interés, descorrelacionamos con activos en cartera como puede ser la renta variable o la renta fija, y lo que nos permite es centrarnos un poco en el riesgo de consumo. Todo el mundo debe pensar, bueno, si estamos en un entorno de inflación, estamos en un entorno que todo el mundo ya está hablando de la curva de tipos invertida en Estados Unidos, de una recesión en 2 años, pero debemos pensar también que el COVID lo que aportó
un incremento dentro de las tasas de ahorro de las viviendas. Por lo tanto, todos tenemos ese colchón de cara a pagar una hipoteca, de cara a pagar cualquier préstamo, y además lo que estamos viendo es que no ha incrementado el desempleo ni en Europa ni en Estados Unidos. Por lo tanto, ese consumo va a seguir incrementándose o mantenerse a largo plazo, ¿no? Con lo cual, al final estás en un momento en el que no vemos un alto riesgo de consumo, si bien es la única exposición que tiene la cartera. Los bonos flotantes nos permiten un poco reducir ese riesgo de tipo de interés y estamos descorrelacionando con otro tipo de activos. Es un fondo además que tiene una duración muy corta, que tiene una tira implícita, eso que significa que tiene un alto potencial de revalorización y que nos permite descorrelacionar la cartera situándonos siempre en un instrumento de renta fija, con lo cual para estos momentos de mercado pues, es una muy buena alternativa de inversión. Pues apuntado queda. Rocío Poquet Nieto, Sales Manager de Aegon Asset Management. Un placer que haya venido hoy hasta el plató de Business Conexión de Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Igualmente, gracias.